Muy bien, Cris. Estuviste feliz, por fin te salió algo. Muy bien, muy bien. ¿Cómo están, señora? ¿Qué tal? Hoy día vamos a hablar de la libertad en la familia, la O de democracia. Cada día estamos hablando de una letra, son 10 principios de la democracia en la familia, porque la democracia tiene 10 letras. Y hoy vamos a hablar de la O de opciones. Fíjense qué interesante, hablamos de libertad y evidentemente la libertad no es posible si no hay opciones sobre las cuales decidir. Es decir, tenemos primero la capacidad de decisión, tenemos las opciones sobre las cuales decidir y después tenemos la perseverancia para mantener la decisión, la firme determinación. Y ayer hemos hablado de las reglas. Entonces, ¿cómo funciona? A veces parece como si fuera opuesto la libertad con las reglas. Entonces, ¿cómo va a haber libertad en la familia? Tienen que haber reglas, ¿no? O si hay reglas, no hay libertad. Pues miren, justamente la verdadera democracia tiene que, para ser libre, tiene que haber reglas. Esa es la verdad. Porque sin reglas no hay libertad, sencillamente se disuelve tu energía porque no sabes por dónde ir. Para que hayan opciones, para que tengas opciones, tienen que estar definidas justamente las reglas de juego. Imagínense ustedes en un juego, ¿no? Si no hubieran reglas, no se puede jugar. Solamente con las reglas uno puede saber por dónde ir, por qué camino recorrer y qué cosas decidir. Entonces es bien importante que ustedes definan las reglas para definir las opciones y la libertad. Y no para que sus hijos puedan tener libertad y también dentro de la misma pareja. Ahora, ¿cómo se establece justamente esas opciones? Ustedes como papás definen el rango de opciones sobre los cuales decidir. Ustedes definen el rango de opciones. En la medida que sus hijos van creciendo, ese rango de opciones va variando. Imagínense a qué niveles puede llegar este aprendizaje en la libertad, que hay una educación que hasta prioriza eso desde que nacen. Miren lo que les voy a decir. Está el chiquito recién nacido y viene el papá con 2 juguetitos. Y el niño, uno de esos juguetes le va a llamar la atención. Desde que nace, miren cómo, a diferencia de otras familias, que es lo que comúnmente hacemos sin darnos cuenta, que esté el chiquito ahí, entonces el papá decide el juguete y dice, mira, toma tu juguete, mira, y le haces 1000 muecas, entonces el chiquito coge lo que el papá decidió. Imagínense un tipo de educación que hay toda una corriente en esa línea que de que nace le das opciones mínimas, como por ejemplo 2 juguetes. En la medida que va creciendo, esas opciones van cambiando y en la adolescencia, que es el momento crucial, hay que definir muy claramente cuál es el rango de opciones. Ahora sí tenemos una llamada. ¿Aló? 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 ¿Se cortó al parecer? Bueno, al parecer se ha cortado. Miren, nosotros estamos hablando de la democracia en la familia y hacemos un paralelo con la democracia en el país. Porque si queremos cambiar nuestro Perú, empieza cambiando tu hogar. En vez de quejarte por las cosas sociales y políticas, empieza cambiando la filosofía dentro de tu casa. Entonces, ¿qué cosa podemos hablar? Aquí en este país que es democrático, hay muchos peruanos que no tienen opciones. Entonces, si no tienen opciones para decidir, ¿eso qué significa? De que el país no es democrático, lo que significa que la democracia es perfectible. No es que teníamos que ir a la dictadura, porque en las dictaduras las personas no tienen opciones. Todo se define por la cabeza, ¿no? Y uno tiene que aceptar lo que le toca. En la democracia cada vez tiene que irse arreglando y mejorando. Cuando la democracia tiene una serie de defectos, ¿no? Porque no está funcionando bien, la solución es hacerlo más democrático, no es quitar la democracia, porque si no, no tienes opciones para decidir y en todos los países donde hay dictadura siempre se coacta la libertad y eso trae una serie de consecuencias psicológicas en las personas, lo mismo que en las familias. Ahora sí tenemos una llamada. ¿Aló? 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 Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Mary. Mary, ¿de dónde llamas? Mary. Mary, ¿de dónde llamas? Del Callao. Mary? Del Callao. Dime cuál es tu pregunta, Mary. Mary, ¿cuál es tu pregunta? Mira, mi pregunta es la siguiente. Sí. Usted habla de la libertad con respecto a los adolescentes, ¿no? Ajá. Que tienen que tener rangos para poder ellos elegir opciones, ¿no? Ok. Pero a veces ocurre que también a veces como que el esposo o el papá no tiene bien definido lo que es entre la libertad y el libertinaje de repente, ¿no? Ajá. Entonces, si el papá no tiene definido lo que es la libertad, ¿cómo puedes enseñar a los chicos, ¿no? Que esto está bien, ¿no?
Ok, muchísimas gracias Mary por tu pregunta. Efectivamente, estamos hablando de que nosotros nos quejamos todo el tiempo de que en nuestro Perú, ¿no?, el Poder Ejecutivo se pelea con el Poder Legislativo, que flojean, que no hacen nada, los congresistas un desastre, y el Poder Judicial, ¿no? Y nadie se pone de acuerdo. Y siempre nos quejamos, ¿no? Porque claro, los políticos. Y en tu casa son dos personas que tienen que ponerse de acuerdo y tampoco se ponen de acuerdo. Entonces, si en la casa con dos personas que tienen que justamente definir las reglas, no impartir esa justicia, asumir la autoridad, si no se ponen de acuerdo, ¿por qué pretenden que el país va a mejorar? Si el país es una suma de justamente de las familias peruanas. Entonces, si lo que tú dices es completamente cierto, si los dos papás no se ponen de acuerdo sobre el rango de opciones para decidir, entonces el chico se va a dar cuenta que depende de la manipulación y de lo que tienen que hacer por lo bajo. Entonces ya empieza la corrupción de la familia que existe, como hemos hablado en otros programas. Entonces yo ya sé que con mi papá, si le hablo así y le digo tal cuestión y por ahí lo pongo en contra de la mamá, me da el permiso. En cambio con mi mamá tengo que hablarle de tal manera, y los papás caen en esos juegos y están creando seres corruptibles que después ante cualquier circunstancia social van a caer en corrupción, como sucede tanto en nuestro país. Tenemos ahora otra llamada. ¿Aló? Aló, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo estás? Carmen, Carmen, ¿de dónde llamas? de Villa María del Triunfo. Ok, Carmen, ¿cuál es tu pregunta? Ay, quiero que a ver si me ayudas, me das un consejo. Tengo Ok. un hijo de 32 años 32, ¿ya? sí, que estuvo metido en drogas. Y bueno, yo luché duro por ayudarlo y sacarlo de eso. Al menos pensé que lo había logrado. Ok. Ahora, y por esas cosas le vino una enfermedad, o sea, le dio una esquizofrenia. Ajá, Y él vive bajo pastillas, ¿no? ok. Ahora último, hace poco, hará pues un par de semanas, 3 semanas, lo encontré que estaba de nuevo fumando esa porquería en mi casa, ¿no? Ok. Y yo siempre tratas de él cuidándolo, que no deje tomar sus pastillas. Y mis hijos mayores me dicen, no te metas, ya déjalo. No sé si hago bien, hago mal, bueno, Ok. soy madre, ¿no? Bueno, muchísimas gracias por tu llamada. Mire, no es exactamente el tema que estamos tocando, pero lo interesante es en la forma de hablar ya me olvidé el nombre de la mujer que llamó, Carmen me parece, ¿no? Justamente habla de su hijo, que tiene 32 años, como de un niñito, en su tono de voz, ¿no? Es que soy madre, no tengo que cuidarlo. Bueno, él tiene un problema psiquiátrico, necesita una atención. A veces, si el problema se comienza a desbordar y sigue recurriendo a las drogas, a veces es bueno que esté internado. Pero lo importante, Carmen, es que no por el hecho, si tú enganchas con esto y lo sigues tratando como a un chiquito que hay que ayudar, una persona que vive bajo ese problema, también algo en él no ha crecido, entonces nunca va a cambiar. Y tomo esto como ejemplo porque en muchas familias, justamente al no trabajar estos principios democráticos, donde en un principio democrático, en estos 10 principios democráticos, los seres humanos que forman parte de una familia democrática son seres autónomos, seres con la capacidad de manejar su propio poder interno, seres humanos que deciden, seres humanos que tienen un libre pensamiento. Hay una serie de cualidades. En las familias que no son democráticas ocurren una serie de problemas, como muchas de las cosas que están llamando, ¿no? Tenemos otra llamada. ¿Aló? ¿Aló? Hola, ¿cómo Hola, estás? ¿cómo Te estás? saluda Ana, de acá de Surco, Ana Isabel. Ok, Ana, ¿cuál es tu pregunta? Mira, felicitándoles por el programa Hombres Trabajando, me parece excelente. Gracias. El programa, igualmente felicitando a todo el equipo, a Ricky, al que acaba de hacer la comida y Gracias, al que gracias. acaba de pintar la pared, y a ti en especial un abrazo. Gracias, Ana. Y feliz Día del Padre también, aunque sea atrasado para todos. Gracias, gracias. ¿Cuál es tu pregunta? Bueno, lo que yo quería aportar es lo siguiente sobre la autoestima, ¿no? Si bien es cierto, si no hay una buena autoestima, un buen esquema, digamos, mental, Ajá. y sobre todo unos buenos soportes, realmente las indecisiones son las que matan, digamos, como se dice la canción, ¿no? Ok. Y eso, digamos, decididamente, o sea, para tomar las opciones y todo lo demás, es un embrollo. Por eso es que no se ponen de acuerdo los equipos del Congreso, el Parlamento y todo su equipo, porque Ok. no tienen una autoestima reforzada, no hay una educación, digamos, a la niñez, aunque ahora ha mejorado muchísimo, ¿no? Gracias al nuevo ministro, que están haciendo su aporte. Ok, muchas En gracias. fin, tus talleres también quisiera que los digas al aire. Ok, gracias. Ok, gracias, Ana, por tu llamada.